Hola, estamos junto al ex ministro del Interior, Víctor Pérez, también ex diputado, ex senador. ¿Cómo está, ex ministro? Muy bien, muy contento de estar en primer lugar con ustedes, poder conversar con la gente de Chicureo, de Colina, de Lampa y de Tiltil, creo que también llegan, así que a disposición de ustedes para lo que estimen pertinente. Perfecto, bueno, Víctor, vamos a empezar a hablar, hace un mes que se cumple hoy, un mes desde su salida del Ministerio del Interior. Quería hablar un poco de su paso por la cartera. ¿Sintió que, a pesar de que fue un tiempo corto, logró tal vez imponer sus objetivos o logró darle un giro al ministerio o con las intenciones que usted entró a la cartera, o fue tan corto que no alcanzó a hacer eso? Sí. A ver, yo en primer lugar, desde el primer momento, sabía que esto iba a terminar con una acusación constitucional. Creo que hay un sector de la política chilena que lo único que quiere es obstruir, obstaculizar, usar su mayoría para generar objetivos políticos de corto plazo. Así que, por lo tanto, cuando el presidente me llama el 26 de julio, yo le comenté después a mi señora que esto iba a terminar en acusación constitucional, toda vez que lo que yo creía que iba a chocar de frentón con ese grupo, el tema del orden público, el tema del respaldo a carabineros, el tema de cómo encauzar el plebiscito, cómo encauzar los hechos, que la violencia no se entronizara en todos los sectores de la ciudadanía, y creo que eso lo logramos. El plebiscito del 25 de octubre, todo el mundo a mí me preguntaba qué eso se iba a hacer, si iba a ser violento, si se iban a robar las urnas, si iba a poder concluir. Era toda una incertidumbre. Y se trabajó, no solamente nosotros, un montón de gente, el CERVEL, los voluntarios, los facilitadores, las Fuerzas Armadas, Carabineros, investigaciones, el Ministerio de Salud, toda la gente que tuvo relación, los intendentes, alcaldes, hicieron un gran trabajo que permitió que eso se hiciera de una manera que nos enorgullecía a todos los chilenos, y eso es un valor democrático. Yo creo que eso se logró. Y la semana anterior, el 18 de octubre, que también había mucho temor de que se fuera un hecho de violencia generalizada, fue muy focalizada, muy violenta, pero muy focalizada, y la gente que se quiso manifestar pacíficamente lo pudo hacer, porque esa es, a mi juicio, lo que yo creo en democracia. El que se manifiesta pacíficamente, me gusten o no me gusten sus demandas, tiene que y puede y tiene que manifestarse pacíficamente, y tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, el violento, el que quiere destruir, el que quiere quemar, el que quiere saquear, a ese hay que enfrentarlo con las armas también de la ley. Y por lo tanto, creo que durante todo ese tiempo yo pude realizar una labor. Fueron 98 días muy intensos, agitados. El Ministerio del Interior es como el centro de operaciones del gobierno. No solamente tiene las atribuciones propias del Ministerio del Interior, depende de Seguridad Interior, Carabineros, las policías, la prevención del delito, todos los recursos de los municipios, todo lo que es el gobierno del país a través de las intendencias, sino que además coordina el gabinete, tiene una relación muy directa con la presidencia, y por lo tanto es muy intenso, muy intenso. Yo de repente se sentía en una montaña rusa desde las 7 de la mañana, pero entretenido. Nunca tuve momentos de aburrirme. Y como yo sabía que eso iba a terminar, concluyó cuando la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación, y yo ahí dije, mire, aquí hay que dar un paso al costado por dos razones fundamentales. Una, porque, como te decía, el Ministerio del Interior es como el centro de operaciones del gobierno, y dejar al presidente sin un ministro titular durante muchos días a mí me parecería que era un despropósito. Y segundo, yo quería sacar al gobierno del debate, que verdaderamente el Senado discutiera mi actuación, discutiera cómo yo lo hice y si cometí yo una ilegalidad o una inconstitucionalidad. Y como está absolutamente claro, tranquilidad de conciencia, que no había cometido ninguna ilegalidad, ninguna inconstitucionalidad, a mí me pareció que era importante que yo como ciudadano enfrentara al Senado. Y creo que eso permitió en el Senado hacer un debate mucho más profundo, mucho más serio, más responsable, y tuvo una votación que yo ni mismo lo esperaba, mucho mayor a lo que yo creía. Me respaldaron, y eso creo que es motivo de satisfacción. ¿Y cómo fue cuando usted le cuenta al presidente, o sea, le manifiesta, digamos, su renuncia al presidente, sabiendo que todavía no se sabía qué iba a pasar con la acusación constitucional? El presidente no estaba muy de acuerdo al principio.
Yo tuve muy buena relación con el presidente. Yo no era amigo del presidente. Yo una persona que yo no hablaba por teléfono con el presidente. Lo conocía, había estado con él en las giras, en las campañas. Eso podría ser novedoso para un cargo de Ministerio de Interior, que siempre es una persona muy cercana al presidente. Pero yo tuve desde el principio una muy buena llegada con él, una muy buena recepción de él. Y me sentí permanentemente apoyado. Yo lo había conversado con él algunos días antes, que ese era lo que yo creía. Él me llamó, usó sus argumentos para que no lo hiciera. Ese día conversamos 2 veces y al final entendió mis argumentos y me apoyó absolutamente. Y después yo fui a La Moneda y fue muy cariñoso y creo que lo que pasó posteriormente viene a ratificar que lo que yo visualizaba era lo adecuado, digamos, y que lo que había que hacer. Sacamos al gobierno del debate y la resolución del Senado creo que va a ser muy importante, y creo que el tema de las acusaciones constitucionales se va a empezar a frenar. Por lo menos llevamos más de un mes que no anuncian una, pero creo que se va a empezar a frenar. ¿Y cómo fue para usted? Bueno, me decía que se esperaba que podía haber una acusación constitucional. ¿Cómo fue el momento en que usted se entera que efectivamente era viva esa acusación? ¿Y cómo fue también para su familia, para sus cercanos? ¿Cómo fue esa noticia, digamos? Para mí, muy tranquilo, que yo tenía la absoluta seguridad de que no había cometido ninguna ilegalidad, ninguna inconstitucionalidad. Y como sabía que esto tenía un objetivo político, las realidades son las realidades y uno tiene que enfrentarlas. Sin duda para la familia es mucho más complejo, más... lo ve más de afuera también. Lo ve más de afuera. Yo tengo un hijo de 15 años y a él claramente yo noté que le noto todavía que le afecta, digamos, todavía la exposición del padre, sí, digamos, como opiniones críticas, con buenas opiniones, pero con muchas opiniones críticas, tiene un efecto que con Ana María tratamos de superar cobijándolo mucho también. Una hija que está en 4º año en la Católica, que ha seguido muy directamente, en 4º año de Derecho, la Católica ha seguido muy directamente. Y los demás mayores también, que están muy preocupados y siempre llamando. Los sentí muy cerca mío a todos, pero sin duda tiene un efecto para ellos superior al efecto que tiene uno, que uno está metido en la pelea, está metido en la vorágine, sabe lo que va a pasar, tiene conciencia por la experiencia que lleva de que estos son los caminos. Por lo tanto, yo tuve siempre la absoluta tranquilidad de que lo que estaba pasando era la realidad y que había que enfrentarla, ¿no? Bueno, y el hecho, cambiando un poco al tema de lo que es Chile Vamos hoy día, que el presidente lo haya elegido usted, que pertenece a la UDI como ministro del Interior, ¿usted lo sintió como una forma de nuevamente encauzar los objetivos de Chile Vamos en una sola línea? ¿Una manera como de reconciliar un poco los partidos dentro de Chile Vamos? Bueno, ese fue uno de los mandatos que me dio el presidente el día 27 de julio cuando me llamó. Contribuir, una de las otras tareas que hace el ministro del Interior. Y la coalición no es fácil, no es sencillo eso, porque estamos en un momento de fragmentación de los partidos políticos, en que la popularidad del matinal a veces es más importante que el resultado mediano, a largo plazo. La política nunca tiene respuestas inmediatas, la política son cosas de mediano y largo plazo. El populista le trata de explicar a la gente que las soluciones son sencillas, son fáciles. Trump, para evitar la migración, hagamos un muro y cree que con el muro se soluciona el problema. Los temas son mucho más complejos, más difíciles, y por lo tanto yo creo que llevábamos un camino para ir resolviendo estos temas. Tanto la acusación en la Cámara como en el Senado, Chile Vamos estuvo absolutamente cuadrado, tuvo todos los diputados, todos los senadores respaldando, votando a favor, opinando a favor de mi gestión, así que eso fue por lo menos parte, no se logró en su totalidad, pero creo que avanzamos a que hoy día podamos tener una estructura partidaria, una estructura de coalición más unida, porque todos tienen que tener conciencia de que como tenemos un sistema electoral que no es coherente con el sistema político que tenemos un sistema político que es presidencial, y el sistema electoral que tenemos es parlamentario, es de régimen parlamentario, se produce esta incongruencia que el gobierno puede perder absolutamente la mayoría, y si el gobierno pierde el tercio, en este caso, prácticamente no puede gobernar. Ningún diseño institucional puede significar que el gobierno no pueda gobernar. Pero así somos los chilenos y así estamos y por lo tanto los diputados y senadores chilenos tienen que tener claro que lo peor que nos pueda pasar es que el gobierno no pueda gobernar, porque
eso que puede ser un triunfo político del día para la oposición es muy dramático para la gente, para la ciudadanía, que el gobierno no pueda gobernar, me gusta o no me gusta ese gobierno, si el gobierno no lo puede hacer, daña al país y a la gente en definitiva. ¿Siente que hoy día el gobierno no puede gobernar? Tiene muchas dificultades para llevar adelante sus políticas. Logramos sacar el presupuesto, que fue una tarea muy compleja, un presupuesto en un momento que los ingresos te caen dramáticamente, que las necesidades te suben dramáticamente también. Era muy difícil establecer un presupuesto que permitiera generar una idea que se tuvo desde el principio cuando empezamos a formular el proyecto, que era reactivar el país. El presupuesto del próximo año tiene que ser para reactivar el país, para generar trabajo. Entonces mucha inversión en vivienda, mucha inversión en infraestructura. Entonces ahí la gente alega y dice, pero en cultura lo dejamos afuera. Si tuviéramos recursos, no. Pero como no tenemos recursos, tenemos que priorizar los aspectos. No hay duda que la cultura forma parte del alma nacional y que requiere tener el apoyo, pero cuando tú has perdido 3 millones de empleos, tú tienes que buscar la manera de que un número importante de esas personas pueda recuperar el empleo, y eso se hace con vivienda, infraestructura, aporte a las municipalidades, mucha inversión pequeña en las comunas. El fortalecer todo el sistema de salud ha sido un gasto gigantesco. Imaginémonos, cada persona que llega, digamos, a estar en la UCI, la UTI, en el tema de la pandemia, que tienen que utilizar, ¿cómo se llama esta ventilación mecánica? Me puedo equivocar en las cifras, digamos, pero tiene un costo mínimo de 25, 24 millones de pesos, y el que más paga, el que tiene mejor plan de salud, debe pagar con suerte 4 o 5 millones de pesos, el resto lo paga el Estado. Entonces, eso es un gasto sideral, y los recursos son absolutamente limitados, y por lo tanto la crítica de repente que uno escucha el presupuesto que se dejó para algo, efectivamente, porque la prioridad era que la gente pueda volver a recuperar sus trabajos, sus empleos. Eso es lo que el motivo principal de la ley de presupuesto, y se logró aprobar. Y eso indica que el gobierno con dificultad está gobernando, lo hace, pero tiene una oposición que busca siempre que no lo pueda hacer. Bueno, hablando también de quién lo sucedió finalmente en el cargo de ministro del Interior, Rodrigo Delgado, pensando en que él venía siendo un alcalde, ¿cree que al final que un alcalde pasa a ser ministro del Interior puede acercar un poco lo que es la imagen del Ministerio del Interior a la ciudadanía? Mire, Rodrigo, amigo mío durante mucho tiempo, ha sido un gran alcalde durante 12 años en la Estación Central, tiene todas las condiciones para ser un gran ministro del Interior, que lo está haciendo. Y no hay duda, tiene una imagen cercana. Ahora, el Ministerio del Interior es el ministerio que tiene una serie de tareas de coordinación política, de toma de decisiones, en que sin duda la imagen es importante, pero la decisión de hacerlo también es relevante. Hay otros ministerios que deben tener una buena imagen, la imagen que debe tener el ministro de Salud, el ministro de Economía, el ministro de Transporte, etcétera, digamos. Pero el Ministerio del Interior tiene que tener, digamos, una capacidad de decidir sobre cosas que siempre son un grado complejo y no son sencillas y fáciles. Y creo que Rodrigo tiene toda la capacidad para hacerlo. Llevando un poco la conversación hacia el tema de Carabineros, todo se sabe ya la crisis que existe al interior de la institución. También hay muchos cuestionamientos, sobre todo los últimos hechos, el tema que le tocó a usted del caso Pío IX, también el tema último del centro de Sename en Talcahuano, una serie de hechos que han ocurrido, y está entonces discutiéndose o está más o menos en vías de desarrollo esta modernización de Carabineros. ¿Cree que esa es la salida para toda la crisis institucional que está ocurriendo, o tal vez es irreparable esta crisis que está pasando? ¿De quién es culpa la crisis de Carabineros? Es la primera pregunta que uno debe hacerse. ¿Es culpa de Carabineros la crisis? Tenemos una institución de 60.000 hombres que tiene una estructura, que tiene una manera de educarse, que tiene una manera de formarse. Entonces, ¿es esa la responsable de lo que nos está pasando? Yo creo que no. Lo más fácil es apuntar a Carabineros. Pero aquí durante 30 años, Carabineros, imagínate, en la década del 90 eran 20.000. Se subió a 60.000. Entonces la pregunta es, todo ese proceso, ¿qué se hizo en formación? ¿Qué se hizo en preparación? ¿Qué se hizo en especialización? ¿Qué se hizo en transparencia? Nada. Entonces,
¿Qué resultó eso? Que tú mandas a un cabro de 22 años, el cabo Zamora en el puente Pío IX, ya que tú mencionas, tiene 22 años, y lo mandas a cuidar el orden público, a restablecer el orden público que está siendo quebrantado violentamente. ¿Con qué preparación? Lleva 6 meses en la calle. Y por lo tanto, y se ocurre este lamentable accidente que ojalá no hubiera pasado, ojalá no hubiera existido, pero 2 cabros corriendo, chocan, y uno lamentablemente cae al río Mapocho. Y ese cabro de 22 años que tú le pediste que fuera a restaurar el orden público a nombre del Estado, tiene hoy día 3 instituciones del Estado persiguiéndolo. La Defensoría de la Niñez, Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Y hay otros carabineros, casos similares, a lo mejor no tanto espectaculares, que además tienen un cuarto que es el Consejo de Defensa del Estado. Y a él el Estado no lo puede defender. Ni Carabineros, ni el Ministerio, nadie lo puede defender. Él tiene que conseguirse su abogado. ¿Es una ecuación justa? ¿O claramente el Estado no ha preparado a las policías para enfrentar esta situación? ¿Y con la modernización esto se podría lograr? Y por lo tanto, claro, porque la modernización, la reforma Carabineros tiene que ver mucho con formación, cómo tú formas al carabinero. ¿Cuánto tiempo? Cuando sacas un carabinero a la calle tiene que estar una persona muy formada, porque resguardar el orden público es una tarea muy compleja, muy difícil. Estás tratando con personas enojadas, con personas violentas, con personas pacíficas, distinguir el que es pacífico, que es violento, una cosa que en especialización. Yo te digo, nosotros tenemos un problema en Chile que crecientemente el narcotráfico y las organizaciones criminales están incorporadas. Tenemos una policía especializada para enfrentar a organizaciones criminales. Yo creo que la PDI ha avanzado más, el Carabinero también ha hecho un esfuerzo importante, pero nos falta mucho. Transparencia, que todo el mundo sepa lo mucho que gasta el Estado en seguridad, sepa dónde va cada peso. Fíjate que se acaba de aprobar un proyecto de ley, está a punto de ser publicado muy pronto, que trabajamos fuertemente para dar cuenta de la magnitud del tema. ¿Cuántos carabineros tiene Colina? No sé cuánto tendrá, digamos. ¿Quién decide cuántos carabineros tiene Colina? Solo Carabineros, hasta el día de hoy. Esa ley te va a decir, ¿sabe? No. Aquí usted, Carabinero, me va a presentar un plan estratégico durante 6 años y me va a decir dónde y por qué me va a mandar a Carabinero, y eso lo tiene que aprobar el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior va a estar sujeto al control de la Cámara de Diputados y del Senado. O sea, un debate político que nosotros decidamos dónde están los carabineros y por qué, y participa la autoridad civil. Eso nunca antes se había hecho. Era solo una definición de carabineros. Entonces, yo te diría, la reforma carabineros, la modernización de carabineros, claro, para tener una policía al estándar de que es enfrentar situaciones que nadie soñaba, no te digo hace 10 años, nadie soñaba hace 5 años. El grado de violencia que hubo que enfrentar nuestras principales ciudades, los centros destruidos, el ataque sistemático a la institución, no es casual. De Arica Magallanes, el mismo mensaje, eso no es espontáneo, eso es, alguien lo creó, alguien lo ideó para debilitar a Carabineros, y eso ha hecho que Carabineros al interior vea y sufre, son personas, son hombres y mujeres que se levantan todos los días a tratar de ayudar, a tratar de colaborar. Tú tienes un problema y vas a Carabineros, Carabineros podrá resolverlo de mejor o menor manera, pero tú sientes que Carabineros te va a ayudar. Y yo creo que nosotros como Estado tenemos que colaborar fuertemente. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que la policía no sea confiable, que la gente no se atreva a ir a la policía. A mí me llamaba mucho la atención, la última actividad que yo tuve en la Araucanía, en este caso de Carabineros, fue el viernes, el martes me suspendieron, el viernes, y fue Temuco cuando mataron al cabo Naim. A mí me llamó mucho la atención ese día 2 cosas. Uno, que la prensa, lo único que preguntaba era 2 o 3 cosas. Uno, ¿por qué no iba en un auto blindado? 2, ¿por qué el chaleco no reunía las características, no sé qué características que quería que tuviera? Y nadie me preguntaba por los asesinos, nadie me preguntaba por lo que lo mataron, que lo esperaron y con armas de municiones de guerra de alto calibre lo mataron. Nadie me preguntaba. Y yo veía, lo segundo, las declaraciones de los partidos políticos de centro izquierda. Lamentamos la muerte del cabo Naim y el gobierno tiene que resguardar. Ni una condena a los asesinos.
Y yo creo que nosotros, mientras no condenemos a los violentistas, si no los condenamos, les estamos dando un espacio. Vamos a tener un problema. Y además una tía del Cabo Naín creo que nos dio el domingo una lección a todos. No sé si la viste en la televisión, ella vestía con su atuendo porque el Cabo Naín era mapuche. Y dijo una cosa que es muy importante, dijo, no puede ser que nos estemos matando, ¿no? Nosotros somos todos chilenos, mapuches o chilenos, pero somos chilenos. Y eso es un discurso muy importante porque cuando algunos quieren hacernos creer que el mapuche no es chileno, que son distintos, tienen una nación diferente. Ella nos dice, somos todos chilenos y por lo tanto tenemos que resolver nuestros problemas. Y a mi sobrino lo mataron por ser mapuche. Yo no sé si ese será el objetivo, pero ¿quiénes son los asesinos? ¿Por qué tenían armamento de guerra? ¿Por qué lo mataron a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, en la carretera, que usan miles de personas porque él fue a sacar una barricada para que la gente pudiera pasar? Por lo tanto, me llama mucho la atención eso porque no hay una condena a la violencia y nosotros deberíamos condenar a la violencia siempre, venga donde venga, siempre hay que condenar a la violencia. Bueno, uno de los puntos que se condena mucho también son acusaciones en relación a delitos de violaciones de derechos humanos de parte de Carabineros. ¿Usted cree que ha habido violaciones de Yo creo que hay hechos indudables que significaron daño a personas y que sus derechos fundamentales fueron transgredidos. Y los tribunales tendrán que determinar las responsabilidades y las condenas. Chile vivió un ambiente de violencia inusitado que nunca nadie lo esperó. Y por lo tanto tenemos que tener la suficiente responsabilidad de tratar de resolverlo adecuadamente. Si alguien cometió delito, sancionarlo. Hay muchos carabineros dados de baja, muchos carabineros formalizados, muchos carabineros en prisión preventiva. Aquí no había impunidad. Por ejemplo, en Peñalolén, que fue atacado muchas veces, pero todo parte, y eso lo reconoce Carabineros, porque 2 carabineros tomaron a un joven, lo torturaron, lo cometieron, y fue Carabineros quien entregó al Ministerio Público. Si alguien comete un delito, tiene que pagar. Pero creo que la gran mayoría de los carabineros lo que hace es su tarea con un sentido de cumplimiento del deber. Ahora, ¿puede equivocarse? Sí, puede equivocarse. ¿Puede cometer errores? Por cierto que puede cometer errores. Y se equivoca y comete errores porque no lo hemos preparado lo suficiente. Si un carabinero cometió un delito, tiene que pagar. Pero si se equivocó, cometió errores, veamos por qué lo hizo, por qué cometió ese error, cuánta preparación tenía, si estaba capacitado, porque tuvimos que sacar muchos carabineros a la calle para enfrentar los desórdenes, a lo mejor no estaban capacitados. ¿Por qué? Porque no lo habíamos preparado y por eso hay que reformar carabineros. Yo creo que lo más fácil es apuntar a carabineros. Fíjense que en los 2 últimos años han salido 48 generales para afuera. ¿La solución es sacar generales? No, eso no. ¿Y la salida del general Mario Rosas? Por eso te digo, ¿cuál era la solución? A mí me decía, si sale Rosas tú te salvas. Yo no me iba a salvar a costa de un general. No me iba a salvar. O sea, quien lo pretendió hacer no me conocía. Yo no iba a hacer eso jamás. Eso. Además porque creo que no es la solución. Las cosas hay que resolverlas, hay que solucionarlas de verdad. No de pantalla, no de retórica. Y yo no podía seguir siendo ministro del Interior porque me liquidé a un general. Eso no lo voy a hacer jamás y no lo hice y no está en mi hacerlo. Usted tuvo una reunión con el alcalde Mario Lavarría y con el general Enrique Monraz en agosto, cuando era ministro del Interior, a raíz del tema de la delincuencia en Colina, una sensación de inseguridad de parte de la población, y hubo ciertos compromisos que tal vez fueron tomados más del general Monraz, que fue aumentar la dotación acá, aumentar la vigilancia, aumentar los vehículos. Y la sensación hasta hoy día es que la verdad es que todavía no hay ningún avance de eso. Entonces quería preguntarle... En vehículos no, y eso yo voy a chequear el punto porque hubo un compromiso incluso del alcalde. Sí, se compraron 2 vehículos, pero Carabineros todavía no ha hecho, no lo ha recibido, claro, una cosa burocrática. Y todo. Pero hubo también destinaciones, hubo mucho mayor patrullaje. Yo recibí el informe a diario de cuánto habían subido los patrullos, pero a lo mejor lo que se subió todo no es suficiente. Claro, por eso le quería preguntar, ¿cree que hay una falta o sea, cree que la falta de dotaciones o aumentar la dotación es en verdad la solución para la delincuencia?
Yo creo que hay que aumentar la dotación, pero una dotación preparada. Preparada, que era lo que hablábamos. Claro, por ejemplo, yo te diría, antes el carabinero que tú ves en la calle estaba en la escuela de formación policial 18 meses, 12 años, pero en realidad 18 meses. Hoy día no alcanzan a estar 8 meses. Entonces, ese carabinero aprendió lo básico, lo mínimo, y tú lo mandaste a la calle. Entonces, claro, aumentemos, pero preparemos más, preparemos mucho más. Carabinero tiene que modernizarse. Tiene muchos vehículos. Yo decía cuando decía no hay vehículos, pero no, la cifra no recuerdo, por ejemplo, 1000 vehículos, pero los cuales están en PAN 800. Claro. Entonces hay que modernizar la institución para que ese proceso de recuperar los vehículos sea mucho más expedito y rápido. ¿Por qué? Porque nunca se modernizó Carabineros y por lo tanto la estructura de Carabineros es la misma de la década del 80 o 90. Y ha pasado mucha agua bajo el puente en ese tiempo. Por lo tanto, modernizar y reformar Carabineros es un imperativo. Y al final que no haya más dotación acá o más vehículos es una decisión propiamente tal, más de Carabineros. Más de Carabineros, pero te la explican. El día de mañana, a propósito de la ley que te digo, va a ser ya una decisión de la autoridad más política. Y por lo tanto va a haber una discusión mucho más amplia. Pero no hay duda que con el nivel de delincuencia que tenemos, con el nivel de violencia que tenemos, en ninguna parte está lo suficiente. Siempre faltan, digamos, por lo tanto tenemos que esa reforma Carabineros y esa reestructuración de Carabineros y esa modernización de Carabineros tiene que ir acompañada con preparación, formación y dotación. Bueno, usted vive acá en Chicureo, también es vecino del sector, ¿desde qué año? Del 2018. Perfecto, bueno, ¿qué opina del sector? ¿Siente que ha cambiado? Igual lleva poco tiempo, Poco tiempo, me encanta, fíjate que como todas estas cosas, en mi casa yo siempre digo que yo tomo las decisiones importantes, la política de la familia ante las Naciones Unidas, ante la política tributaria y el resto las toma mi señora. Y cuando ella tomó la decisión, bueno, mira, decía, estamos muy lejos de todo, pero al final es muy agradable, Chicureo, muy agradable. Sientes que no estás en Santiago, sientes que estás en una cosa más rural, más de campo, más... No, me ha gustado mucho, Ahora, muy poco tiempo para evaluar lo que ha sido y lo que sea, pero a mí me ha gustado, tiene de todo. Ir a cualquier cosa al centro de Santiago, te van 20, 25 minutos, un poco caro los peajes nomás, pero yo te diría que es un lugar muy agradable, a mí me ha gustado. Y bueno, además de agradable también, volviendo al tema un poco de la seguridad, últimamente han habido muchas encerronas acá en el sector. ¿Usted se siente seguro por las calles de Chicureo? Una vez me asaltaron en la casa, pese que vivo en un condominio. ¿Acá en Chicureo? Acá en Chicureo, así que es claramente yo todavía tengo un carabinero fuera de la casa, digamos, así que eso ayuda a la seguridad, pero no es la solución, digamos. A la entrada cuando viene la reserva han hecho en Cerrona, sin duda no estamos ajenos a lo que pasa en el resto del país, por lo tanto el combate a la delincuencia en mi juicio es fundamental. Y no solamente el combate a quien hace ese hecho. Una de las cosas que aprendí siendo anterior, que analizábamos cómo enfrentar a estas bandas, y la policía de investigación y también Carabineros decía, mira, aquí lo que hay que destruir es el patrimonio de la organización. Por ejemplo, una banda que robaba autos a través de Cerrona, a los cabros les pagaba 500, 1 millón de pesos, pero tú detenías a ese cabro y la banda iba a contratar a otro. Claro. Entonces tenías que ver dónde llevaban los autos. Los llevaban a 2 o 3 talleres donde les cambiaban la serie de los autos y todo. Y después tenían 4 sociedades comerciales que vendían autos. Había 140 personas que habían comprado estos autos robados, pero que estaban ficticiamente con todos los papeles al día. Claro, no sabía. Por lo tanto, hay que destruir el patrimonio de la organización. Y en eso se está haciendo un esfuerzo importante. Perfecto. Bueno, hablando un poco del estallido social, ¿cómo siente que viene Chile, también pensando en la Convención Constitucional? ¿Qué espera del país? Yo lo que espero es que actuemos todos con mucha responsabilidad. Indudablemente yo soy participé como generador de un proceso que llevó a Chile a ser libre en Latinoamérica. Que Chile creció como nunca antes lo había crecido, que nos transformamos en un país
que le dio oportunidades a muchos, pero que dejó muchas puertas sin resolver adecuadamente, o temas sin resolver adecuadamente. Un solo ejemplo, el tema de las pensiones. Generamos un país en que la gente pudo a lo mejor obtener por primera vez su casa propia, de su vehículo y llevar por primera vez sus hijos a la universidad, progresó, pero cuando llegó el momento de la jubilación lo condenamos a la pobreza. Eso generó, digamos, una situación de miedo, de rabia, de indignación, que generó lo que se llama por el estallido social, que no lo confundo para nada con la violencia, con el estallido de violencia y delincuencial, que yo creo que hay que combatir con absolutamente todo. Por lo tanto, tenemos que resolver adecuadamente esos temas. Yo creo que esos temas de mayor participación, de resolver los temas sociales, tienen que ser con mucha racionalidad, porque son temas, en primer lugar, de largo plazo, no son inmediatos. Ese error que se cometió no puede ser resuelto de un día para otro. Y por lo tanto la responsabilidad con que enfrentemos este tema me parece fundamental, me parece esencial para que tener un país más justo, tener un país con más igualdad de oportunidades, un país en que el mérito sea verdaderamente el que informe, y eso hay que hacerlo con responsabilidad. Yo creo que Chile hoy día está en riesgo, Chile tiene un riesgo político de que lo que prime sean los grupos más intolerantes, sean los grupos más violentos, pero el riesgo mayor es que se frene el país y por lo tanto el país no tenga ninguna capacidad de resolver los temas de pobreza, de resolver los temas de vulnerabilidad, de sacar a la gente y darle mayor igualdad de oportunidades, porque se frenó, y los países que se frenan, que no generan inversión, que no generan desarrollo, mantienen la pobreza. Hoy día Venezuela, la gente se va de Venezuela, nadie se quiere ir de Chile, pese que uno lee, digamos, los parámetros de los grupos más extremos, sus medios de comunicación, de un país abusador, inclusivo, atroz, pero nadie se va a Chile. De Venezuela todos se quieren ir. Entonces, miremos las cosas con mayor detención, porque creo que hemos avanzado mucho, tenemos problemas, no hemos resuelto problemas muy de fondo, se cometieron abusos, se cometieron injusticias y tenemos que repararlas, pero no desandemos lo que ya caminamos. Y eso significa mucha responsabilidad, y ahí viene el desafío que tenemos ahora de que cuando construyamos en la Asamblea Constitucional la cancha en la cual vamos a jugar los próximos 40, 50 años, sea una cancha que permita la libertad a las personas, que permita el respeto a las personas, que genere que un país se ponga en marcha. Si vamos a hacer una cancha en que todo va a estar regulado hasta el extremo, creo que vamos a cometer un error y vamos a condenar a las futuras generaciones chilenas a vivir un país muy pobre, muy mediocre. Bueno, usted hoy día inscribió su lista para presidir la UDI. Me imagino que también, bueno, en el caso de que llegue a salir electo, claramente va a ser la UDI, obviamente, dentro de todo el proceso de redacción de una nueva constitución o todo el proceso que viene, va a jugar un rol fundamental. Pero ¿de qué manera cree usted que la UDI tiene que enfrentar ese desafío? Yo creo que la UDI tiene que enfrentarlo con mucha humildad, porque tú decías, la UDI formó parte de este Chile que creció, que construimos, que se fue líder de Latinoamérica, pero fue parte también de los problemas, fue parte de los errores, fue parte de no detectar a tiempo las dificultades, y no las detectó a tiempo porque se alejó de la gente. La UDI nace un movimiento de jóvenes profesionales que se va a las poblaciones a combatir a la izquierda, poblaciones, y por eso en las primeras elecciones ganamos en San Bernardo, digamos, ganamos en Recoleta, Independencia, y por lo tanto escuchábamos a la gente, estábamos muy unidos. Algo nos pasó, nos fuimos alejando, no escuchamos adecuadamente y por lo tanto no supimos detectar los problemas. Por lo tanto, lo primero es la humildad. Segundo, defender con claridad las convicciones, por eso tiene que ser una UDI fuerte, muy unida, que escuche mucho, que trate de influir, y además vamos a jugar de visita la cancha al adversario. La Asamblea Constitucional, la Convención Constitucional es la cancha a la izquierda. Ellos siempre han querido eso, nosotros no lo queríamos, o sea, vamos a tener que ir a jugar, pero como el país decidió que eso, nosotros que somos demócratas vamos a ir a eso, porque el país lo decidió. Y eso es jugar de visita, y por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para que nuestra idea, nuestros propósitos, lo que verdaderamente queremos se imponga. Y eso significa mucho esfuerzo, mucha humildad y mucho trabajo.
Y claro, bueno, además eso va a implicar un trabajo dentro del mismo Chile Vamos, que también va a ser importante. No, lógico, ¿Cómo congeniar las ideas? Yo creo que cuando uno está en una coalición tiene que siempre tener mucha amplitud, tiene que tener la mente muy abierta, a veces tiene que ser y a veces no, pero todos hacer una fuerza unida. Si no estamos unidos, nos van a pasar por encima. Y creo que para el país va a ser malo que nos pasen por encima, entonces nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que es verdaderamente necesario. Así que humildad, trabajo y escuchar van a ser características muy importantes y muy claro en lo que vamos a defender y en lo que vamos a proponer. Pero escuchar mucho a la gente porque la gente sabe dónde le aprieta el zapato. Y en estos días de campaña de la U hemos estado en Conchalí, hemos estado en San Bernardo, hemos estado en Quinta Normal con gente de mucho esfuerzo, de mucha capacidad y que tiene ideas, que tiene proyectos, que tiene sueños. Yo creo que esos son lo que tenemos que colocar sobre la mesa para poder concretarlo. Perfecto, Víctor. Bueno, le agradezco muchas gracias esta entrevista. Josefina. Muchas gracias.